La noche cae sobre el pequeño pueblo con su manto pesado y silencioso. En una casita de adobe, una viuda se sienta junto a una vela que apenas resiste el viento que se cuela por las rendijas. Sus manos arrugadas descansan sobre el regazo y los ojos, cansados de llorar, miran sin ver. En el rincón, un crucifijo antiguo parece mirarla con compasión, mientras afuera los perros ladran a un cielo que parece no escuchar. La soledad la cubre como un abrigo frío, más pesado que la pobreza misma. El cansancio no es solo del cuerpo, sino del alma que ya no encuentra sentido para seguir. Cada día repite lo mismo: despertar, preparar un poco de café aguado, mirar la calle vacía y esperar algo que nunca llega. En su corazón, el eco de los años felices retumba como una burla. A veces se pregunta si la vida se acabó el día en que él cerró los ojos para siempre. Desde entonces, todo parece tener un color gris, como si el mundo hubiera perdido la luz. Sus pies descalzos tocan el suelo helado y el cuerpo le duele, pero lo que más pesa es el vacío que habita dentro. No hay visitas, no hay cartas, no hay risas. Solo el sonido del viento arrastrando hojas secas y el tic-tac del viejo reloj que le recuerda que el tiempo sigue, aunque ella se haya detenido. En ese silencio, sus pensamientos se vuelven pesados y el alma se le hace sombra. Siente que su fe también envejeció. A veces intenta rezar, pero las palabras no salen. El cansancio se mete en sus oraciones, rompiéndolas antes de llegar al cielo. ¿Para qué, Señor?, susurra con voz casi sin aire. ¿Para qué seguir? La vela titubea como si respondiera, pero enseguida se apaga. Entonces el cuarto queda en penumbra y ella se abraza a sí misma, buscando un poco de calor. La noche parece más larga que nunca. Y mientras el silencio la envuelve, piensa que quizá mañana ya no despierte. Esa idea, lejos de asustarla, le da un poco de paz. Tal vez al otro lado lo encuentre a él y juntos vuelvan a caminar por el sendero donde antes reían. No lo dice en voz alta, pero en su mirada se adivina la rendición. Afuera, la luna se esconde detrás de las nubes, como si también llorara con ella. El amanecer llega sin color, y el viento se cuela por las rendijas del techo de palma. Ese mismo viento recorre la casa como un visitante antiguo, tocando las fotografías viejas que cuelgan torcidas en la pared. En una de ellas, su esposo sonríe con los ojos llenos de vida, sosteniendo un sombrero entre las manos. Ella lo mira en silencio, con la respiración contenida, como si temiera romper el recuerdo. Cada ráfaga del viento le devuelve su voz, suave, como cuando le decía: «Ánimo, vieja, Dios proveerá». Pero ahora el viento no consuela, solo repite nombres, frases, promesas que el tiempo disolvió. Afuera, los árboles se inclinan como si también lamentaran su ausencia. El campo, antes lleno de risas y cosechas, yace seco, sin fruto, sin alma. Ella se cubre con un rebozo desgastado, intentando ahuyentar el frío y la tristeza. Pero la soledad se filtra, igual que el aire que entra por la ventana rota. Cierra los ojos y por un momento imagina que él aún está ahí, cortando leña o rezando el rosario al anochecer. Siente que si abre los ojos demasiado rápido, el sueño se romperá. Se queda quieta, escuchando, deseando oír pasos en el corredor, el chirrido de la puerta, una voz conocida que diga su nombre, pero lo único que llega es el eco del viento arrastrando polvo y hojas muertas. El silencio vuelve a ocuparlo todo. Las horas pasan lentas, casi inmóviles. Ella prende una vela frente a la foto y murmura una oración corta, sin fuerza, sin esperanza. A veces, cuando el viento sopla fuerte, la llama titubea, pero no se apaga. En ese pequeño gesto encuentra un consuelo extraño, como si algo le dijera que no está del todo sola. Sin embargo, el corazón sigue ardiendo de nostalgia, no por el pasado, sino por la certeza de que ya nada volverá a ser igual. Y al caer la tarde, se sienta junto a la puerta y mira el horizonte que se tiñe de naranja.
El viento se vuelve cálido, casi dulce, y por un instante le parece sentir una caricia en el rostro. Suspira y cierra los ojos. Tal vez fue el viento, o tal vez no, pero el corazón le da un pequeño salto, y aunque no lo entiende, no se atreve a negarlo. Dentro de la casa, frente a la mesa de madera gastada, hay dos sillas. Una, donde ella se sienta cada noche a comer lo poco que tiene. La otra intacta desde el día que él partió. Nadie la toca, nadie la mueve. Sobre ella descansa un sombrero viejo y una bufanda que todavía conserva su olor. Cada vez que pasa junto a esa silla, el alma se le encoge, como si una parte de sí misma siguiera sentada allí. No puede deshacerse de las cosas que él dejó. El machete oxidado, las botas rotas, el rosario colgado en el clavo junto al altar. Todo permanece, como si el tiempo se negara a llevárselo. A veces habla con él en voz baja, contándole lo poco que ocurre en el pueblo, como si aún la escuchara. Nadie la ve hacerlo porque nadie la visita. La casa es su mundo entero, y ese mundo se reduce a recuerdos que respiran despacio. Cuando come, coloca un segundo plato sobre la mesa. No por costumbre, sino por amor. No puede comer sola. Le parece que el silencio sería demasiado cruel. Así, mientras parte el pan, imagina que él sonríe frente a ella, que la mira con ternura, que le dice las mismas palabras de siempre. No te apures, vieja, todo va a estar bien. Pero cuando mira el plato vacío, el corazón se le desmorona otra vez. Por las noches, antes de dormir, acomoda la silla un poco más cerca del fuego, como si temiera que el frío le alcanzara. Luego, apaga la vela y se queda mirando la sombra del mueble proyectada en la pared. En esa forma inmóvil ve la figura de su compañero. A veces llora en silencio, no por tristeza, sino por la necesidad de sentirlo cerca. Es un llanto antiguo que no busca consuelo, solo presencia, y cuando el sueño finalmente la vence, sueña con aquella silla, pero ya no está vacía. En el sueño él la toma de la mano y juntos caminan por un camino lleno de luz. Al despertar, la casa vuelve a estar igual, pero algo en su corazón se siente distinto. Como si, por unos segundos, la distancia entre el cielo y la tierra se hubiera acortado. Esa mañana no hay nada en la alacena, solo un pedazo de pan duro y una taza de agua tibia. Lo parte con cuidado, como si fuera un tesoro. Sus manos tiemblan, no por hambre, sino por la sensación de que ya no queda nada que esperar. Come despacio, mirando el humo del fogón apagado. El pan le sabe a ceniza, a pérdida, a ausencia. Sin embargo, no deja ni una miga. Sería pecado desperdiciar. Recuerda los días en que él traía tortillas calientes del molino y reían juntos al comer. Eran tiempos simples, sin lujos, pero llenos de amor. Ahora la mesa parece demasiado grande y el silencio se sienta con ella. Cada bocado es una despedida más. Pero en su corazón todavía hay una chispa que se resiste a morir, aunque apenas alumbre entre tanta sombra. Después de comer, limpia la mesa y se queda mirando la ventana. Afuera, los niños corren detrás de una pelota vieja y por un momento la tristeza se mezcla con ternura. La vida sigue, aunque ella se haya detenido. Respira hondo, tratando de recordar cómo se siente la esperanza. El aire entra, pero parece vacío, sin promesas. Solo el sonido de los pájaros rompe la quietud. Busca algo que hacer, algo que le dé sentido al día. Barre el piso, acomoda los trastos, dobla el rebozo. Todo en silencio, todo sin prisa. El trabajo le da la ilusión de seguir viva, aunque por dentro sienta que cada movimiento es un esfuerzo inútil. Y sin embargo, hay una dulzura oculta en esa rutina, la de seguir, aún sin razones. Tal vez eso sea fe, piensa. Tal vez seguir sea la única oración que aún puede decir. Al caer la tarde, vuelve a mirar el pedazo de pan que había dejado sobre la mesa. Lo parte otra vez, y sin saber por qué, lo coloca junto al altar. Para ti, Señor, murmura. No sabe si fue una oración, una despedida o un acto de amor,
Pero en ese gesto pequeño, su alma respira un poco más tranquila. El pueblo entero parece dormido en su propia tristeza. Las calles de tierra están vacías y el sol quema sin piedad las paredes encaladas. Nadie pasa por su puerta. Hace meses que no recibe visitas, ni una palabra amable, ni una mirada de consuelo. Las pocas personas que aún la recuerdan cruzan de acera cuando la ven, como si la soledad fuera contagiosa. Ella no los culpa. Ha aprendido a no esperar nada de los hombres. A veces se sienta frente a la puerta con la esperanza de escuchar pasos, voces, risas, pero solo oye el zumbido de las abejas y el sonido lejano de una campana. El pueblo calla, y en ese silencio ella se acostumbra a escuchar su propio corazón. Late despacio, pero sigue vivo. Es la única prueba de que todavía existe. Aún así, el alma le duele más que el cuerpo. Cuando cae la tarde, las sombras cubren las calles y ella enciende su lámpara de aceite. Mira hacia la plaza desde su ventana, donde el viento levanta polvo sobre las bancas vacías. Recuerda cuando caminaba allí tomada del brazo de su esposo, cuando aún tenía razones para reír. Ahora ese recuerdo duele tanto como la ausencia misma. Y sin embargo, no lo suelta. Es lo único que le queda. Una vecina pasa a lo lejos y le ofrece un saludo tímido. Ella responde con una sonrisa cansada pero sincera. Ese gesto pequeño rompe por un instante la muralla del silencio. Le basta una palabra amable para sentir que el alma todavía puede florecer. Aunque nadie lo note, una lágrima cae, no de tristeza, sino de alivio. Y así, entre el ruido del viento y los murmullos del campo, la viuda comprende que incluso en los pueblos que callan, Dios sigue hablando en voz baja, pero todavía no puede escucharlo del todo. Aún falta una noche más para que la presencia se revele. Sobre una caja vieja guarda las pocas cartas que alguna vez recibió de su hijo. Las abre con cuidado, como si fueran reliquias. El papel ya amarillento conserva aún el olor de tinta y promesa. Él le escribía desde el norte, contándole que algún día volvería, que le mandaría dinero para arreglar el techo, que no la olvidaba. Pero hace años que no llega ni carta ni palabra, y el silencio se volvió su respuesta. Cada tarde, cuando el sol cae sobre las montañas, ella se sienta junto al camino, esperando al cartero que ya nunca pasa. Mira el polvo levantarse a lo lejos, soñando que es él, que vuelve, que por fin la abraza, pero solo son sombras, espejismos del cansancio. Aún así, espera, porque una madre no deja de esperar, aunque el tiempo le arranque la fe pedazo a pedazo. A veces, cuando el viento sopla, escucha su voz entre los árboles. Le parece oírlo decir «madre», y el corazón se le aprieta. No sabe si es un recuerdo o una ilusión, pero en esos segundos su alma revive. Luego vuelve el silencio, y con él la tristeza. Sabe que tal vez ya no lo verá en esta vida, pero no deja de rezar por él cada noche. Guarda las cartas de nuevo, las ata con una cinta azul que conserva desde su boda. «Por si algún día vuelve», murmura. En ese gesto hay ternura y resignación. Las cartas son todo lo que le queda de su hijo, pero también todo lo que necesita para seguir creyendo que el amor, aunque ausente, sigue vivo en algún rincón del mundo. Y al cerrar la caja, se queda mirando al crucifijo. «Cuídalo tú, Señor», dice en voz baja, «donde esté». Esas 3 palabras se quedan flotando en el aire, como un suspiro que no se apaga. Y aunque la soledad la oprime, algo en su interior se siente ligero, como si su oración hubiera encontrado camino. Una noche, mientras limpiaba el altar, encontró el rosario de su esposo escondido detrás de una vela. Lo tomó con las manos temblorosas, y por un instante el corazón se le detuvo. Era el mismo que él usaba cada tarde antes de dormir, rezando por los vecinos, por el campo, por la lluvia. Las cuentas estaban gastadas, suaves por tantos años de oración. Al tocarlo, sintió un calor leve, como si aún guardara su fe. Lo llevó al pecho y cerró los ojos. El silencio de la casa se llenó de recuerdos. Escuchó su voz murmurando:
Dios te salve, María. Y las lágrimas comenzaron a caer sin ruido. No era tristeza, era nostalgia, era amor que se resistía a morir. En ese momento, comprendió que aquel rosario no solo era un objeto, sino un hilo invisible que aún la unía al cielo. Esa noche volvió a rezar, despacio, sin saber si hacía bien las cuentas, sin importar el orden. Cada palabra era una gota de alivio cayendo sobre su alma seca. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora. Las últimas palabras se le quebraron en la garganta, pero el corazón siguió rezando en silencio. Y al terminar, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Colgó el rosario en el clavo junto al altar y encendió una vela nueva. La luz iluminó las paredes grises y el aire pareció cambiar. Se sentó frente a la llama, observando cómo danzaba suave, como si respondiera a su oración, y sin querer, sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque en ese instante creyó que podía estarlo. Al acostarse, el rosario quedó brillando en la penumbra, reflejando la luz temblorosa. Antes de dormir, susurró: «Gracias, Señor, por recordarme que sigo aquí». La noche, por fin, pareció abrazarla. Los días se hicieron largos y su fe volvió a flaquear. Miraba al cielo cada tarde, esperando una señal, una respuesta, algo que rompiera el silencio que la envolvía. Pero el cielo seguía igual, azul inmenso, quieto, como una pared muda. «¿Dónde estás, Señor?», decía entre dientes. «¿Por qué no me oyes?». No era reclamo, era cansancio, era una voz humana que ya no podía más. Cada amanecer era igual al anterior. El gallo cantaba, el sol subía y el corazón seguía pesado. A veces pensaba que su oración se perdía antes de llegar al cielo, como si se disolviera entre las nubes. Intentaba rezar, pero las palabras le sabían vacías. Hasta su voz parecía ajena, como si no le perteneciera. El alma le dolía de tanto silencio. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, se detuvo a mirar su reflejo en el agua. No reconoció a la mujer que vio, su rostro marcado por los años, sus ojos sin brillo. «¿Qué hice mal?», preguntó al viento, pero el viento no respondió. En ese instante, comprendió que el verdadero vacío no estaba en el cielo, sino en su propio pecho. Regresó a casa con el corazón apretado. Encendió la vela frente al altar y la miró arder hasta que el pabilo se consumió. No pidió nada, solo se quedó en silencio, respirando despacio, dejando que el alma se vaciara. A veces el silencio también reza, y aunque no lo notó, esa noche el cielo no estaba tan cerrado. Una pequeña estrella brilló justo encima de su casa. Era la primera en mucho tiempo. Esa noche no logró dormir. Se quedó mirando el techo, contando las grietas, sintiendo el peso del tiempo sobre su pecho. Por primera vez pensó en rendirse. ¿Y si mañana no despierto?, se preguntó con calma, sin miedo. No era deseo de morir, era deseo de descansar. Estaba cansada de luchar contra un vacío que no se llenaba. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran un grito, eran un suspiro. Se cubrió con su rebozo y se acurrucó en la cama, buscando la forma de desaparecer sin dolor. «Ya hice todo, Señor», murmuró. «Ya no me queda nada que dar». La vela se apagó y la oscuridad la envolvió como un manto. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón, lento, casi rendido. En medio de ese silencio, pensó en su esposo, en su hijo, en la vida que tuvo y la que perdió. Todo se mezcló en una nube de recuerdos que la adormecía. «Solo un poco de paz», pidió en voz baja. «Solo eso». Pero justo cuando el sueño la vencía, una brisa suave recorrió la habitación. No era viento, era algo distinto. Un calor leve, casi humano, le tocó la mejilla, abrió los ojos, confundida. Nadie estaba allí, y sin embargo no sintió miedo, sintió compañía. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso morir. Cerró los ojos y dejó que ese calor se quedara junto a ella. Era pequeño, invisible, pero suficiente para mantenerla viva un día más. El amanecer la encontró despierta,
con los ojos hinchados de tanto llorar. La brisa entraba suave por la ventana y el canto de los gallos rompía el silencio. Se levantó despacio con el cuerpo adolorido y el alma vacía. Se arrodilló frente al altar, pero no supo qué decir. Las palabras se habían perdido entre el cansancio y la duda. Solo quedó un murmullo, débil, tembloroso. Jesús, si todavía estás. La frase se apagó en el aire, pero algo dentro de ella no murió. Era una súplica sin fuerza, sin esperanza, y sin embargo, llena de verdad. No pidió milagros, ni consuelo, ni pan, solo pidió presencia. Un solo instante en el que Dios no fuera silencio. Se quedó así, con la cabeza inclinada, las manos entrelazadas, esperando algo que no sabía nombrar. El tiempo pareció detenerse. No se escuchaba el viento ni el canto de los pájaros, solo su respiración entrecortada y el latido débil de su corazón. Por primera vez no intentó ser fuerte. Dejó caer el alma entera ante el altar. «Haz conmigo lo que quieras», susurró. Esa fue su última oración consciente antes de quedarse dormida, arrodillada, con el rostro sobre el suelo frío. Mientras dormía, soñó con una luz. No era brillante, ni deslumbrante, sino cálida, como el sol sobre la piel en los días de cosecha. En ese sueño, sintió una mano sobre su hombro, ligera como el viento, firme como el amor. No vio a nadie, pero reconoció la presencia. Su corazón lo supo antes que sus ojos. Al despertar, la vela seguía encendida. El aire del cuarto tenía un perfume suave, como a flores frescas. No entendía lo que había pasado, pero algo en ella había cambiado. Ya no lloraba, no por resignación, sino por una paz que comenzaba a germinar en el silencio. Durante el día, la casa pareció distinta. No había más ruido que el zumbido de una abeja perdida, pero el silencio ya no dolía igual. Era un silencio vivo, lleno, como si algo invisible la acompañara. Caminó despacio por los cuartos, tocando las paredes, las fotos, los objetos de siempre. Todo parecía igual, y sin embargo respiraba diferente. Hasta el aire se sentía más suave. Se sentó en su silla junto a la puerta y cerró los ojos. No pensaba, no pedía, solo estaba. Escuchó el sonido de las hojas moviéndose con el viento, el lejano mugido de una vaca, los pasos de algún niño corriendo. Todo le pareció nuevo, como si el mundo hubiera despertado con ella. El corazón le latía más despacio, en paz, sin esa punzada constante de tristeza. En la quietud sintió de nuevo esa presencia. No era visión ni voz, era una certeza que llenaba el alma, una compañía tan real que podía sentir el calor en su pecho. Sonrió sin saber por qué. No era locura, era fe que volvía a nacer sin que ella la buscara. El silencio, antes enemigo, ahora era su refugio. El día pasó sin hambre ni prisa. Encendió una vela al caer la tarde y la colocó en el altar. La llama se mantuvo firme, sin moverse, como si el aire la protegiera. «Gracias», murmuró, y esa sola palabra bastó. No necesitaba más, no hacía falta explicación ni milagro. Solo esa quietud, esa certeza silenciosa de no estar sola. Cuando cayó la noche, el silencio seguía allí, pero ya no pesaba. Era compañía, era respuesta, era el principio de algo que apenas empezaba a entender. El amanecer llegó suave, y por primera vez en meses, ella despertó antes del dolor. El aire olía diferente, como si el campo entero hubiera florecido en la noche. Abrió la puerta y salió al patio. El cielo estaba limpio, azul, y una brisa tibia acariciaba su rostro. Respiró hondo, dejando que ese aire nuevo llenara su pecho. «Gracias, Señor», susurró sin pensarlo. No sabía por qué daba gracias. No había comida, ni cartas, ni compañía, pero su alma estaba ligera, como si el peso invisible se hubiera levantado. Caminó hasta el pozo y miró su reflejo en el agua. Por primera vez se vio a sí misma sin tristeza. Su rostro seguía marcado por los años, pero en sus ojos había una luz pequeña, tímida, pero viva. Al volver a casa, encendió la radio vieja que hacía tiempo no usaba.
Una voz cantaba un himno suave, de esos que se escuchan en las iglesias rurales. Jesús vive, y en él mi alma descansa. Sonrió, dejando que las lágrimas le corrieran por las mejillas. No eran de dolor, eran de consuelo. Algo dentro de ella se había reconciliado con la vida. El resto del día lo pasó ordenando, limpiando, cantando despacio. La casa, que antes era un refugio de soledad, parecía respirar con ella. Cada rincón tenía un nuevo sentido. El aire, que antes le traía recuerdos, ahora le traía promesas. Sentía que algo hermoso estaba cerca, aunque no pudiera verlo. Esa noche, antes de dormir, miró al cielo desde la puerta. Una estrella brillaba justo encima de su casa. «Te siento aquí», dijo. Y el aire respondió con un murmullo suave, casi humano, que le rozó el alma. La madrugada llegó callada, envuelta en niebla. Ella dormía cuando sintió algo distinto. No fue sueño, fue una caricia, leve, cálida, que le recorrió las manos frías. Abrió los ojos sin miedo. La habitación estaba en penumbra, pero una luz dorada, suave como amanecer, llenaba el aire. No se movió, no quiso romper el momento. Sabía que era él. No vio figura ni rostro, pero lo reconoció en el silencio. Una paz profunda la envolvió, más dulce que cualquier palabra. Era el mismo toque que alguna vez imaginó cuando su esposo rezaba con ella, cuando la fe todavía no dolía. Ahora, esa fe volvía a ser viva, palpable, humana. Sintió una ternura infinita. Jesús no le hablaba, solo estaba, y eso bastaba. Su cuerpo entero se llenó de calor, sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa que no recordaba haber tenido. No era alegría ruidosa, era descanso, era el alma volviendo a su hogar. Cerró los ojos y se dejó abrazar por esa presencia invisible que no pedía nada, que solo amaba. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, no sintió tristeza. Sabía que no se iba, que se quedaba de otra forma. Sus manos aún conservaban ese calor, como una promesa escrita en la piel. «Gracias, mi Señor», murmuró, y sus palabras salieron con voz firme, limpia, nueva. El amanecer la encontró de rodillas, con la mirada serena. El toque había dejado huella, no en el cuerpo, sino en el alma. Y desde ese instante ya nada volvería a ser igual. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las rendijas del techo, recordó una frase que su esposo solía repetir cuando los tiempos eran difíciles. «Jesús nunca se va, solo guarda silencio». La había escuchado tantas veces que parecía un eco lejano, pero ahora resonaba dentro de ella con una verdad nueva. Cerró los ojos y lo imaginó sonriendo, con la fe sencilla del campesino que confía sin entender. Entonces comprendió que aquel toque no fue sueño, sino promesa. Tomó el rosario entre sus manos y sintió que cada cuenta brillaba débilmente al contacto con la luz. No era el brillo de las cosas, sino el resplandor de la fe que renace sin ruido. A su alrededor, la casa se llenó de una claridad suave y hasta el aire parecía cantar. Todo lo que antes pesaba ahora tenía un propósito: el dolor, la espera, el silencio. Todo había sido camino hacia ese instante de presencia. Se sentó junto a la ventana y miró el cielo. Las nubes se movían lentas, como si danzaran al ritmo de una música que solo el alma podía oír. Recordó las noches oscuras, las oraciones sin respuesta, las lágrimas secas. Y, por primera vez, no las vio como castigo, sino como pasos hacia la luz. Jesús había estado allí siempre, incluso cuando no lo sentía. Sonrió despacio, dejando que la brisa le acariciara el rostro. «Gracias por no dejarme ir», susurró. No lo dijo con voz temblorosa, sino con la firmeza de quien ha vuelto a encontrar el suelo bajo sus pies. En ese instante supo que el amor verdadero no se pierde, solo cambia de forma. Cuando la tarde cayó, se arrodilló frente al altar y encendió una vela nueva. Su llama brilló alta, tranquila, como si entendiera lo que su corazón ya sabía. Jesús había vuelto, pero en realidad nunca se había ido. Esa noche volvió a llorar,
Pero las lágrimas eran diferentes. No nacían del dolor, sino del alivio. Cada gota que caía llevaba consigo años de peso, de culpa, de miedo. Sentía que su alma se lavaba, como si una lluvia suave la limpiara por dentro. No era tristeza, era renacimiento. Su llanto era oración pura, sin palabras, sin forma, solo verdad. Se cubrió el rostro con las manos y en medio del silencio murmuró: «Gracias, Señor, por tocarme». No sabía si él la oía, pero eso ya no importaba. Lo sentía, y en sentirlo bastaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas y se mezclaban con una sonrisa tenue, casi infantil. Era como si dentro de ella algo muy antiguo despertara, algo que siempre había esperado ese momento. El fuego del altar iluminaba su rostro, y en la pared su sombra parecía más alta, más viva. No era la mujer cansada de antes. Era alguien que había sido tocado por el amor divino y que había comprendido que su vida, aunque sencilla, seguía siendo preciosa a los ojos de Dios. Las lágrimas siguieron, pero ahora con ritmo tranquilo, sin dolor. Cada una caía como una palabra de gratitud. «Aquí estoy, Jesús», decía su corazón. «Aquí sigo». El silencio de la casa se volvió música, una melodía invisible hecha de paz, y cuando al fin se durmió, su rostro tenía la expresión serena de quien ha sido perdonado y amado al mismo tiempo. Las lágrimas seguían brillando, pero ya no por tristeza, sino como reflejo de la luz nueva que nacía dentro. El sol apareció lento sobre los cerros, y la luz dorada llenó su pequeño patio. El canto de los gallos se mezclaba con el murmullo del río cercano, y todo parecía nuevo. Salió descalza, sintiendo la tierra fría bajo los pies. Cada paso era un reencuentro con la vida. El cielo, antes mudo, ahora parecía hablarle con colores y brisa. Miró hacia las montañas y respiró hondo. Por primera vez en años, no sintió miedo del día que comenzaba. Su corazón estaba tranquilo y sus pensamientos en silencio. Era como si una voz invisible le dijera: «No estás sola». Cerró los ojos y sonrió, dejándose envolver por esa paz suave que no venía del mundo. Entró en la casa y preparó café. El aroma llenó el aire, recordándole los días buenos, pero ahora sin tristeza. Colocó 2 tazas sobre la mesa, como siempre. Una para ella, otra para quien sabía que seguía allí. «Buenos días, señor», dijo con una risa leve, casi tímida, y el corazón le respondió con un calor suave, como si alguien de verdad la escuchara. El día transcurrió sin prisas. Regó las plantas secas, barrió el patio, y hasta cantó una melodía antigua que su esposo solía entonar en las fiestas. Todo tenía sabor a principio, no porque las cosas cambiaran afuera, sino porque dentro de ella algo había renacido. Cuando cayó la tarde, miró el cielo encendido de rojo. «Gracias por un día más», murmuró, y en el aire el eco de sus palabras sonó como respuesta. A la mañana siguiente, una vecina pasó por su puerta, una mujer tan anciana como ella, con el rostro cansado y las manos vacías. La viuda la invitó a pasar sin pensarlo. «¿Ya desayunaste?», preguntó. Y antes de recibir respuesta partió el pan que tenía sobre la mesa. Era poco, pero bastaba. Lo sirvió con cariño, con la misma ternura que se ofrece un milagro. La otra mujer se sentó en silencio, agradecida. No hablaron mucho, solo comieron despacio, compartiendo el pan y el silencio. Pero ese acto pequeño llenó la casa de algo grande. La viuda sintió que el amor que había recibido no era solo para guardarlo, sino para darlo. Al hacerlo, el alma le ardió con una alegría que no conocía desde hacía años. Cuando terminaron, la vecina tomó sus manos y le dijo: «Hacía mucho que nadie me ofrecía pan». Y ella respondió, con una sonrisa suave: «Hacía mucho que nadie lo aceptaba». Ambas rieron, y por un instante el tiempo se detuvo. Fue un momento santo, sencillo pero santo. Después de que la vecina se fue, la casa no volvió a sentirse vacía. El aire aún guardaba el eco de esa risa compartida,
Era como si Jesús mismo hubiera estado sentado con ellas, partiendo el pan invisible de la esperanza. Esa noche, antes de dormir, la viuda comprendió que el verdadero milagro no era sentir a Jesús, sino dejarlo vivir a través de sus manos. Y así, con el corazón lleno de gratitud, se durmió en paz, sabiendo que mañana volvería a compartir. Esa mañana, decidió limpiar el terreno frente a su casa. El sol aún no era fuerte, y el aire olía a tierra húmeda. Tomó una pala vieja y comenzó a remover el suelo endurecido por los años. No lo hacía por necesidad, sino por esperanza. Quería sembrar flores, aunque no tuviera semillas, aunque no supiera si crecerían. Era un gesto de fe, un acto silencioso de amor hacia la vida que despertaba dentro de ella. Mientras trabajaba, recordó cómo su esposo solía plantar rosales cada primavera. «Las flores le hablan a Dios», decía siempre, y al recordar esas palabras, sonrió. Sintió que sus manos no estaban solas, que las movía una fuerza más grande que ella. Cada puñado de tierra que caía era una oración, cada surco abierto, una promesa. Al terminar, se sentó en el suelo, cansada pero en paz. El sudor le corría por el rostro y las manos le dolían, pero el corazón estaba ligero. Miró el pedazo de tierra removida y sin saber por qué, le pareció hermoso. «Aquí florecerás», murmuró. No hablaba de las flores, hablaba de sí misma. A la tarde, una vecina le trajo semillas de bugambilia. «Pensé que te gustaría», dijo. Ella las recibió con lágrimas en los ojos, sabiendo que esa ofrenda era más que un regalo, era una confirmación. Plantó cada semilla con ternura, confiando en que la vida seguiría su curso. Esa noche, al mirar el jardín recién nacido, sintió que algo nuevo crecía también en su alma. Era el mismo milagro. La tierra que fue árida comenzaba a florecer. Los días siguientes pasaron tranquilos. Ya no contaba las horas, ni esperaba cartas, ni temía la noche. Su oración había cambiado. Antes era clamor, súplica, cansancio. Ahora era silencio lleno, gratitud callada. Al despertar decía simplemente, «Gracias por este día», y con eso bastaba. La fe había vuelto no como fuego, sino como brisa. Cada tarde encendía una vela frente al altar y se quedaba mirándola arder sin decir nada. En su corazón, Jesús ya no era una idea lejana, sino una presencia constante, invisible, amorosa. Sentía que él caminaba con ella, que llenaba la casa con una calma que no se explicaba. No necesitaba pruebas, porque la paz era suficiente testimonio. A veces oraba por los demás, por su hijo, por los vecinos, por los enfermos. Descubrió que el amor se hace más grande cuando se reparte. Sus manos, que antes temblaban de cansancio, ahora temblaban de ternura. Cada oración era un abrazo que se extendía más allá de las paredes de su casa. Una tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, vio las primeras flores abrirse, pequeñas, tímidas, pero vivas. Sonrió con los ojos húmedos. «Gracias, Señor, porque cumples tus promesas aún en el silencio». Aquella frase no era un pensamiento, era una verdad nacida del alma. Esa noche durmió sin preocupaciones, abrazada a su rosario. Su respiración era lenta, tranquila, como si rezara incluso dormida. Una madrugada, el canto de los pájaros la despertó. El cielo estaba claro, el aire fresco. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. El altar, las flores, la silla vacía, la luz que entraba por la ventana. Todo estaba igual, y sin embargo todo era distinto. Su corazón latía suave, lleno de paz. Sonrió y dijo despacio, «Te quedaste conmigo». Se levantó y abrió la puerta. El amanecer pintaba de oro los cerros, y una brisa tibia acarició su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Sintió una calma tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar sin tristeza. Era el alma diciendo adiós a la pena, al miedo, a la soledad. Era el descanso prometido. Volvió a su silla, tomó el rosario y comenzó a rezar en silencio. No contó las cuentas, no siguió las palabras, solo dejó que el corazón hablara.
La presencia seguía allí, invisible pero real, llenando el aire, los objetos, la vida. Y cuando terminó, sus manos descansaron sobre el regazo, suaves, tranquilas, como si al fin hubieran encontrado su lugar. El sol subió un poco más. El perfume de las flores entró por la ventana y el viento movió la llama de la vela, sin apagarla. Todo era quietud, todo era paz. En ese instante, el alma de la viuda se rindió al amor que la había sostenido en el silencio. Y aunque el mundo siguió igual, el cielo estaba más cerca que nunca.